Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, Matemática uno. El profesor es Héctor Almanzor Chinchay Espino. Integrantes: Emerson Yamoca, Leandro Gutiérrez, Rodrigo Leiva, Linda Huarcaya, Nayeli Boringa. Innovation Project. Análisis de elasticidad de la demanda de la pollería Kendall Brasas al vender un plato de pollo a la brasa a mayor precio. Huancayo 2022. Descripción del problema. Descripción general. El negocio de pollería Kendall Brasas diariamente vende aproximadamente 70 pollos. Sin embargo, se enfrenta ante la alza de precios de insumos en el Perú. Para preparar este plato, ya que se elevó a un 12% el pollo, por lo cual se vieron obligados a subir sus precios de 10 soles antes de la subida de este, a incrementarse en la actualidad a 13 soles por cada pollo, disminuyendo la demanda de producción. Ante la situación, la pollería desea saber la elasticidad del precio de la demanda para verificar si el precio propuesto es el correcto para que la empresa tenga utilidades o pérdidas. En este proyecto se pretende analizar la elasticidad del precio de la demanda y saber si el incremento en el precio generará pérdidas o utilidades. Preguntas de investigación. Pregunta general. ¿El nuevo precio propuesto por un plato de pollo será suficiente para conseguir utilidades en la empresa ante el aumento del precio del pollo en los mercados? Preguntas específicas. ¿Cuánto cambió la demanda por el plato de pollo cuando la empresa aumentó el precio de este mismo plato? ¿Cuál es la cantidad demandada con respecto al precio de pollo a la brasa con respecto al mes anterior? Objetivos. Objetivos generales. Evaluar la conveniencia de que la pollería Kendall Brasas aumente el precio del plato de pollo a la brasa a 13 soles en el año 2022. Objetivos específicos. Determinar en qué porcentaje disminuye la venta de platos de pollo a la brasa cuando el precio de los platos de pollo a la brasa aumenta en 13 soles. Formular la ecuación de la demanda de la pollería Kendall Brasas. Marco teórico. Ecuación de la demanda. La ecuación de demanda es una ecuación que expresa la relación que existe entre Q y P, donde Q es la cantidad de artículos que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio P. Es normal que si los precios bajan, los consumidores estarán dispuestos a comprar más artículos. Así, la gráfica de la ecuación suele ser decreciente de izquierda a derecha. Esta gráfica también es conocida como curva de demanda. Elasticidad de la demanda. Según Leibniz, 2015, la elasticidad precio de la demanda mide la sensibilidad de la cantidad demandada al precio. Este término, elasticidad de la demanda, fue creado por el economista inglés Alfred Marshall, 1890, y con él trataba de demostrar la relación entre precios y demanda, la cual normalmente es inversa, es decir, cuando sube el precio baja la demanda y viceversa. Fórmula de la elasticidad. Elasticidad de demanda es igual a variación cantidad demanda sobre variación precio. Tipos de elasticidad. Demanda elástica. La demanda de un bien es elástica cuando la respuesta de los consumidores ante el cambio de precio es significativa, es decir, la elasticidad es mayor a uno. Demanda inelástica. La demanda de un bien es inelástica cuando la respuesta de los consumidores ante el cambio de precio no es significativa. Es decir, el valor de la elasticidad está entre cero y uno. Demanda unitaria. La cantidad demandada varía en la misma proporción que el precio del bien. La elasticidad vale uno. La derivada. Según Thomas y Weir, 2005, la derivada es lo que mide la razón a la que cambia la función.
Esta se usa para calcular la velocidad y la aceleración, estimar la razón de propagación de una enfermedad, fijar niveles de producción de manera que puedan maximizar la eficiencia y para muchas otras aplicaciones. Mi nombre es Nayeli Guaringa y yo les voy a hablar sobre metodología. Como primer paso, como grupo calculamos la elasticidad de la demanda mediante el porcentaje de variación de la cantidad demandada entre el porcentaje de variación del precio. En primer lugar, tenemos los datos que obtuvimos de la pollería Kendall Brasa. Como precio inicial tenemos que es 10 y como precio final tenemos el valor de 3. Y la cantidad inicial 70 y la cantidad final 55. Esto reemplazando en la fórmula de elasticidad de la demanda tenemos que Q1 es igual a 55 menos Q0 que es 70 sobre Q0 que es 70 dividido entre el P1 que es 13 menos 10 que es el precio cero sobre el precio cero nuevamente que es 10. Esto nos da un resultado de menos 6,42. Como paso 2 calculamos la ecuación de la demanda hallando el punto pendiente. Tenemos la fórmula que el punto, para hallar el punto pendiente, que es precio 2 menos precio 1 dividido entre la cantidad 2 menos la cantidad 1. Seguido hallaremos M reemplazando los datos en la ecuación de la recta. Tenemos que M es igual a 13 menos 10 sobre 55 menos 70. Eso nos da un valor fraccionario de menos un quinto. Y en decimales nos da un valor de menos 0,2. Reemplazando P1 y la cantidad 1 para hallar la ecuación de la demanda, tenemos la fórmula que es P menos precio 1 igual a M, que es el punto pendiente, paréntesis Q menos la cantidad 1. Reemplazando los datos en esta fórmula tenemos que P menos 10 es igual a menos 0,2 paréntesis Q menos 70. Eso nos da un valor de la ecuación de la demanda que es Q es igual a menos 120 menos P. Como paso 3 hemos determinado la función de la elasticidad de la demanda y en primer lugar hemos derivado Q. En el paso anterior hallamos que la ecuación de la demanda es Q es igual a menos 120 menos P. Y derivando de Q entre dP, eso nos da un valor de menos 1. Seguido a eso reemplazamos la derivada de Q en la función elasticidad de la demanda. Dicho sea de paso, tenemos que la ecuación de elasticidad de la demanda es igual a menos P sobre Q multiplicado por la derivada de Q entre dP. Eso nos da que la elasticidad de la demanda es igual a menos P sobre 120 menos P multiplicado por menos 1. Finalmente tenemos que la ecuación de la demanda es igual a P dividido entre 120 menos P. Para finalizar, determinamos que el impacto de la elasticidad de la demanda, primero cuando el precio es 10 y luego cuando el precio es 3. Seguido a eso tenemos que la elasticidad cuando el precio es 10 nos da que la ecuación sería 10 entre 120 menos 10 y eso nos da un valor de 0,09. Eso sería un valor menor a 1 y sería inelástico. En segundo punto tenemos cuando el precio es igual a 13 y eso nos da que la ecuación es 13 sobre 120 menos 13. Seguido de eso tenemos el valor de 0,12 y eso nos da que es menor a 1 y nuevamente nos da un valor inelástico. Interpretando los resultados tenemos que reemplazar el precio P10 en la fórmula de elasticidad nos da un valor de 0,09, siendo esta menor a 1, lo que quiere decir que la demanda es inelástica, por lo cual aumenta la demanda del producto. Seguido a eso tenemos que reemplazar el precio 13 en la fórmula de elasticidad, nos da un valor de 0,12, siendo esta menor a 1, lo que quiere decir que la demanda es inelástica, por lo cual aumenta la demanda del producto, es decir, no es sensible a la variación del precio. Hola, mi nombre es Linda Huarcaya y en análisis de resultados
Luego de haber realizado dicho análisis con respecto al alza de precios de pollo a la brasa, a causa del problema del alza de pollo y los insumos, se puede determinar que la ecuación de la demanda de un plato de la pollería de Kendall Brasas está dada por Q igual a 120 menos P. El tipo de demanda sería inelástica si el precio del plato de pollo a la brasa aumenta. Definimos la variación porcentual de la cantidad de platos de pollos a la brasa demandados luego de aplicar un incremento en el precio de 10 a 13 soles, es de 6,42%. En conclusiones, el estudio de la elasticidad de la demanda es de gran utilidad y nos ayudó en nuestro proyecto a conocer cómo esto aplica con los bienes de acuerdo con los precios y cómo afecta a los compradores y vendedores para aplicar en los diferentes negocios. Lo que hizo la pollería está correcto porque a raíz del problema buscaron la solución, hallaron el precio que necesitaban para que sus consumidores no se vean afectados y ellos como empresa tampoco. En conclusión, le conviene el aumento en el precio de 10 a 13 soles, ya que la cantidad demandada de este producto se reduce en mayor proporción de lo que sube el precio, lo que significa que genera más utilidad para la empresa. En recomendaciones, utilizar empresas que actualicen los datos de manera constante y precisa. De esta forma conseguiremos mayor facilidad para la creación de los ejercicios y eso tendrán datos más exactos. Recomendaríamos que alcen más el precio y obtengan mejores ganancias. También en caso de un alza de insumos no se vean afectados. Eso también conlleva a que les brinden otra experiencia a sus clientes. Establecer un plan de negocios para que la empresa sea consistente de todo el cambio de la demanda. Gracias.